Listo. Listo. Bueno, hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live, donde, bueno, venimos reflexionando esta obra magnífica de Wolfgang Gigerich, La vida lógica del alma. Y bueno, como hemos cambiado el lugar de transmisión, entonces bienvenido al primer Facebook Live de este nuevo lugar de transmisión que se llama El mito de la realidad, que es, me parece un nombre muy apropiado, pues, que le dio Ale a esta fanpage. A partir de ahora en adelante vamos a estar transmitiendo ya todos los Facebook Live que vamos a estar haciendo sobre la vida lógica del alma y otros textos que vamos a estar reflexionando. A lo mejor posiblemente también algún curso que vayamos a proponer más adelante también lo vamos a hacer también por medio de esta página, lo vamos a estar dando a conocer también por medio de la página del mito de la realidad. Y bueno, antes de darle paso a Ale, a resumir un poco, pues, un poco la clase de ayer, de las de hace 8 días, que me la perdí, pues, porque tenía problemas de internet, pero ya estoy como en internet, tengo fibra óptica, entonces vamos a ver si no me hace quedar mal esta berraca. Entonces, donde Ale estuvo un poco reflexionando del quién en la psicología. Y bueno, aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo estuve escuchando la clase y es precisamente la propia connotación y los propios saltos que ha dado el alma a nivel histórico. ¿Qué llevó a que la psicología o hasta incluso el alma ya diera ese salto a lo lógico? Porque hemos pasado por diferentes momentos. Pasamos por un momento donde el alma tenía una connotación metafísica, donde ya eso se da por allá con el cristianismo hace más de 2000 años también, que por allá también volvió a retornar con bastante fuerza en la época de las cruzadas y la Inquisición también, ya en las connotaciones prehoméricas y socráticas, ya el alma ya había dado un paso ya de lo imaginal, ya lo lógico ya había dado ese paso también, cuando se dio el paso de lo imaginal a lo lógico, que se dio con los presocráticos. Y bueno, y en el Renacimiento otra vez volvió a dar esta connotación de lo imaginal, que Jane Hillman lo iba a retomar de una manera muy potente, de una manera muy rica, a rescatar toda esta imaginación que ocurrió en el Renacimiento también. Y bueno, y que trajo también más allá también de los griegos. Y con Gigerich dio este paso a lo lógico, pero no es porque Gigerich haya querido dar el paso a lo lógico, sino que en una medida u otra los mismos procesos del alma se van complejizando muchísimo más. Es decir, no se queda solamente en el plano de la imaginación por allá toda bonita. Claro que vemos a través de imágenes, pero la imagen también tiene un límite y que ese límite se rompe es con el salto precisamente a lo lógico. Eso para mí es fundamental y que en sí misma se ha ido también complejizando en el mismo momento que nos encontramos también porque, bueno, realmente si nosotros como psicólogos tenemos el compromiso del alma en su momento determinado tal y como lo encontramos, es responder al momento presente, a la lógica presente que nos toca vivir como sujetos por modernos. No somos ni hijos de los griegos, ni hijos de los dioses, ni hijos de los cuentos de hadas, ni hijos del renacimiento. Somos hijos de la posmodernidad, de una era tecnológica, informática. Esa es la lógica que se nos impone. Pero entonces cuando llega la psicología imaginal, por allá entonces dices que usted es hijo de tal dios. Y yo no pude descubrir de cuál dios soy hijo. Y empezando pues que ni siquiera soy griego. Pero entonces la lógica imaginal nos decía un poco, o la imaginación, que nosotros somos hijos de los dioses, o hay incluso los arquetipales cuando apelan a la conciencia arquetipal, atender a los dioses que nos toca vivir, pero que ese paso en sí mismo el alma en su lógica ya lo superó, ya lo integró para dar un salto a otra lógica determinada muy diferente. Pero entonces cuando en la psicología los psicólogos retornan otra vez a este juego egoico de las imágenes fantasiosas por allí, por allá, entonces Hermes entonces está constelando en todo este movimiento tecnológico que estamos viviendo, es etiquetar el fenómeno, impostarlo y no atender la lógica que toca en este momento. Y es querer reducir un fenómeno tan complejo, actual, a la época mítica de los dioses. Eso es perder, como diría López Pedraza, para decirlo un poco en sus palabras,
que muchos que se mofan, que son arquetipales y dicen se adhieren a la imagen, pero si nos adhiriéramos a la imagen es adherirnos a la imagen de la tecnología, de la bolsa, del desarrollo económico, del desarrollo informático, de la inteligencia artificial. Esas son las imágenes que tenemos enfrente. No tenemos ni la imagen de Zeus, ni la imagen de Afrodita, ni de Demeter. Ya no las tenemos otro tipo de imágenes a las cuales toca atender. Y a mí me parece que en eso Gigerich es muy acertado cuando dice, ya tenemos imágenes, ya hay un momento presente y una lógica determinada que nos toca entender, que no se da en el plano de lo imaginal, sino que se da en el plano de lo lógico, del pensamiento vivo que se va desarrollando ahí. Y a mí me parece eso y a mí me parece esa idea muy, muy potente, porque nos pone en el plano del contexto presente, del momento determinado, de atender aquello que se nos impone y que no podemos elegir. Y si como psicólogos hacemos psicología, es decir, atender el logos del alma es atender el logos del alma en aquello que se nos impone, pero no en lo que el psicólogo quiere decir o en lo que el psicólogo quiere ver o en el psicólogo quiere mejorar, curar, sino a aquello que está apareciendo en ese momento presente, la depresión, la ansiedad, la crisis existencial, lo que sea, pero atenderla tal y como se nos presenta, ni con dioses, ni con mitos, ni con nada de eso, porque es perder la riqueza de eso. Cuando le empezamos a poner mitos, dioses, empezamos como a embombar el ego de una manera toda como que, ay, sí, estoy viviendo el mito de tal cosa, estoy atravesado entonces por la diosa, yo no sé qué. Perdemos la riqueza realmente, lo que está pasando y simplemente por el salzar el ego. Entonces, el ego de la psicología junguiana clásica o aquellos que se mofan supuestamente de ser desobedientes, que no es más que es nomás la connotación tautológica de repetir un discurso muerto que no se piensa y que no le está dando lugar precisamente a lo que Jung hizo en su momento, a atender el alma viva que está pasando en su contexto también. A mí me parece que eso es muy potente también, Ale. Y bueno, no me extiendo más porque me estoy apasionando. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Perdón que me haya extendido, amigo, me disculpas. Sí, mira, yo creo que no hay problema en esa situación, pero sí hay que ser precisos. Hay que tener cuidado también con estos datos. Mira, fíjate que Gehrig, sí, ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, ve el proceso de la formación de la conciencia, ¿sí?, como un proceso fuera del individuo, pero además también como un proceso histórico que se va desarrollando de forma dialéctica. Esto quiere decir que va construyéndose a sí mismo continuamente a partir de ciertas contradicciones en su propia estructura, como fenómeno. Entonces, habría que verlo más detalladamente esa situación, porque si lo decimos así, podríamos dar la apariencia de que de que ya hemos hablado de eso y de que a lo mejor los oyentes ya deberían de conocer esa situación. Y es algo a lo que vamos a llegar en algún momento, ¿sí? Sobre todo con un artículo que vamos a revisar próximamente, ya lo veremos. En cuanto terminemos este capítulo del libro de James Hillman, de Wolfgang Gehrig, vamos a preguntar con los patreones, bueno, aquellos que nos apoyan con su mecenazgo en este proceso, vamos a preguntar cuáles son los temas que les gustaría que siguiéramos. Y de acuerdo al tema que les gustaría que siguiéramos, pues elegiremos los artículos que vamos a revisar o los capítulos de libros que vamos a revisar de Gehrig de acuerdo al tema. Y pues continuaremos por esa línea que habíamos dicho al principio, ¿no? Es la de, en esa imagen del joven lanzando la lanza y yendo tras de ella y haciendo su caminar a partir de esa aventura. Entonces, bueno, por ejemplo, yo solamente diría que vieran esta parte en general. Para Gehrig hay por lo menos 4 estadios en la propia estructura de la conciencia de forma histórica que se van sucediendo uno a otro, ¿no? Un estadio ritualista, un estadio mitológico, un estadio religioso, 5, un estadio metafísico y un estadio lógico. Estos estadios o sea, tienen su propia estructura lógica dentro del contexto histórico en el que se encuentran. Véanlo así, o sea, el estadio mitológico terminó un poco antes de Homero. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros como
como bien dice John, como hombres modernos, retomamos los mitos como una forma de poder encontrar el propio sentido perdido del hombre en este momento de la historia. Lo que estamos haciendo no es recuperar el mito, ¿sí? No es volver otra vez a reencantar el mundo a través del mito. El mundo se desencantó, el mundo perdió el contacto con el alma. Y así está bien, es decir, no hay de otra, es lo que sucedió y no podemos hacer nada para cambiarlo. Lo que podemos hacer es tratar de estar a la altura de ese proceso y pensar cómo eso nos va construyendo como entes modernos. Ahora, si nosotros regresamos, por ejemplo, a un estadio ritualista o a un estadio mitológico para poder retomar sus herramientas y tratar de entender los fenómenos de nuestra modernidad, entonces no cabrán los mismos fenómenos en la complejidad que manejaban esos momentos históricos determinados. Porque obviamente cuando el hombre, por ejemplo, cuando el hombre prehomérico relataba, por ejemplo, la historia de un personaje mitológico o veía el mundo a través de las historias mitológicas, no era algo de lo cual él pudiera escoger, es decir, él no decía, bueno, ahora vamos a vivir bajo este mito, bajo este otro mito. El mito era la forma en que él se relacionaba con la realidad, no había otra, no podía elegirlo, no era, en ese momento no eran cuentos que contar, eran la vida tal como se llevaba a cabo en ese punto. Él escuchaba voces de los dioses y los daimones le daban órdenes y guiaban su propia vida para que él fuera construyendo su camino en la propia realidad. A nosotros ya no, sí, porque la conciencia ya asimiló esos puntos dentro de sí misma. ¿Sí? Cuando Gigeric dice que los deja atrás, ¿sí? No quiere decir que los abandona, sino quiere decir que los interioriza. Ese es un proceso muy interesante. Lo que en algún momento es el exterior que embona el mundo, sí, que envuelve a la realidad, para Gigeric, en el proceso en que la conciencia se va contradiciendo a sí misma y va desarrollándose, podríamos decirlo, aunque la palabra desarrollar ya implica un fenómeno muy moderno, lo que era exterior se va convirtiendo en el interior, ¿sí? Por eso les decía la vez pasada, lo que era techo ahora se convierte en piso, es la base de la cual parte. Por eso ahora podemos utilizar las imágenes mitológicas para hacer cualquier tipo de juegos, ¿sí? Es decir, podemos jugar a hacer Teseo, hacer Heracles, ¿no? Podemos jugar el viaje del héroe y podemos hablar en nuestros propios discursos psicológicos bajo connotaciones mitológicas, como si fueran, perdón, al igual que lo hacemos bajo connotaciones psiquiátricas, o sea, o utilizamos el enneagrama, por ejemplo, de la Gestalt, o hacemos cualquier cosa en ese sentido. Se convierte en una etiqueta más, en una forma más, en una figura retórica que podemos utilizar para poder hablar acerca de una narrativa que lamentablemente ya no tiene que ver con eso. Entonces, sí, como bien habías dicho tú, John, lo único que aporta en este punto es una forma de taxonomía, ¿sí? Taxonomía mítica, podríamos decir, y además de inflación del ego, cuando nosotros pensamos que tenemos la dignidad de esos elementos que en algún otro momento fueron realmente dignos, pero bajo las cuales ya no nos podemos regir, aunque queramos. Y yo con lo ilusionado que me leí los hombres de cada dios, los hombres de cada hombre. No, los dioses de cada hombre, me lo leí más ilusionado. Y después me leí es que Artemisa, el espíritu y la mujer indomable. Yo dije, me voy a encontrar una Artemisa a ver que me dome, carajo. Pero bueno, hágale. Pero sí, retomando un poco esa idea que vos estás mencionando, para darle ya paso a la lectura, es que eso es lo importante que yo quería hasta incluso también como tener en cuenta, de que realmente cómo se da ese paso a lo lógico de un fenómeno que es contradictorio, es porque se da una negación de la negación. Es decir, esto lo habla un poco, es decir, cuando se da ese salto a lo lógico, entonces cuando niego un evento sustancial, un evento imaginal,
O sea, se niegan lógicamente, o sea, no estoy hablando aquí de negación egoica, sino que se niegan lógicamente para dar un salto al pensamiento vivo, a un pensamiento que es más abstracto y que es más complejo, y que como psicólogos el trabajo es hacer ese trabajo y poder llegar ahí, a eso que ya está ahí dado, es que ya está ahí, es cuestión de hacer ese trabajo, de pensar, de reflexionar y poder llegar ahí. Eso es una cosa muy, muy fascinante, eso es una cosa que, por ejemplo, cuando yo empecé a leer a Gigerich, eso me voló la cabeza y cuando reflexiono pues con ustedes, pero bueno. Fíjate, nos pregunta Lilia Chan, ¿qué significa que se les deja atrás cuando ni siquiera se les conoce en lo cotidiano? La conciencia de quién hablamos. Una muy buena pregunta, porque realmente nadie la ha hecho aquí en el transcurso que llevamos de los live, pero cuando hablamos de conciencia hablamos de un proceso, digamos, sociohistórico. Sí, la conciencia ya no, en este punto y tal como la maneja Gehrig, no tiene que ver con lo que llamamos conciencia individual, o sea, mi propia conciencia o mi conciencia moral o el proceso consciente bajo el cual me rijo como sujeto. Más bien, para Gehrig, esto que llamamos vida lógica o que llamamos alma, también lo llamamos conciencia. Es este proceso, y también lo tenemos que tocar en ese artículo de el fin del significado y el nacimiento del hombre, porque precisamente para Gehrig la conciencia no es otra cosa sino el proceso de la vida biológica negándose a sí mismo. O sea, la vida biológica llega a un punto determinado en que se niega, ¿sí? Se vuelve sobre sí misma, y en ese volverse sobre sí misma, ¿sí? Digamos, lo que surge es precisamente la vida lógica, una vida que es consciente de sí misma. Entonces, eso es la conciencia, y ese proceso de conciencia se va desarrollando a través de las eras, y recae en este punto, o es retomado por esta especie joven y efímera que es precisamente el Homo, ¿sí? Y cuando nosotros de alguna manera pensamos, o cuando nosotros, digamos, hablamos acerca de nosotros mismos o del mundo, lo hacemos precisamente a través de una manifestación de ese proceso que nos contiene. O sea, nosotros no tenemos una conciencia, al contrario, nuestro mundo, lo que nos rodea es la propia conciencia. Ahora, hay que tener cuidado con esta situación, porque podemos empezar a pensar que esto de la conciencia es como un ente que está allá afuera en el universo, y que nos crea como una especie de Dios o de demiurgo, pero no es así. Es un proceso lógico, ¿sí? Es el mundo de las ideas, podríamos decir, pero no en el sentido tampoco del mundo platónico de las ideas, sino el mundo de las ideas como aquel mundo, digamos, que no existe, que no hay, no está en ningún lado, no puede ser visto y no puede ser tocado, y sin embargo determina cada uno de nuestras propias visiones acerca de la realidad y del mundo en el que nos encontramos. Sí, y lo único que podemos hacer frente a ese proceso es teorizarlo. No podemos hacer nada más. Es poder teorizar aquello que ocurre ahí. No podemos hacer otra cosa, pero no en tanto, como está diciendo Ale, sino que sea en un plano que es lógico, que eso está ahí. En eso que vos estás diciendo, y un poco en relación a la pregunta de Lilia también, que yo lo veo así, es más como vos estás diciendo, es el acontecer de un pensamiento vivo que se nos impone en un momento determinado y que nosotros no elegimos. Es decir, un pensamiento vivo que nos atraviesa, que nos marca en el sentido de que pensamos, el individuo piensa a partir de él, hace las cosas a partir de ese pensamiento que se le impone, y que él ante eso no puede hacer nada, porque lo único que puede hacer es darle vida a eso que se le impone de manera tan abrupta. Entonces, ahí es donde, si nosotros, como está diciendo que para Gigerich, tanto eso también lo toca, que el alma parece más el desarrollo de un momento sociohistórico,
y cultural que se va dando también, es decir, el pensamiento vivo que se desplegó en el momento de los griegos, en el momento de la Edad Media, en el momento del Renacimiento, en el momento de las Cruzadas. Entonces, que ese pensamiento llega a un momento en el que en su propia contradicción se niega para dar paso a otro lugar de pensamiento vivo que va atravesando a determinada época de la historia. Eso es para mí muy impresionante y que, bueno, y que por más uno que quiera renegar, quien más reniega está operando bajo esa misma lógica, bajo ese mismo pensamiento vivo que marcha y que discurre y que nos atraviesa. Y que mientras eso no cambie, el individuo no cambia. Así es. Hágale, se le ganas, pues. Muy bien, seguimos entonces con la lectura. Sigue diciendo Giegerich, no puede ser el lugar aquí para dar una visión general de todos los cambios fundamentales que indican sintomáticamente que el nivel de vida anterior se ha vuelto obsoleto y que el lugar de lo que realmente sucede, de dónde está la acción hoy, está en un nuevo nivel. Pero algunos ejemplos adicionales pueden indicar que la vida ha sido catapultada a una meseta diferente. En física, nos hemos movido del nivel macro al micro. Moléculas, átomos, partículas subatómicas. En biología, a la biología molecular y al nivel de la información genética. La física ya no habla de lo que realmente se ve, sino que diseña y refleja modelos teóricos de la realidad. El nivel de la realidad natural ha sido reemplazado. Ya no se puede afirmar que el mundo sea realmente como lo describe la física. Del mismo modo, el nivel de información alcanzado en biología es un nivel abstracto de relaciones e instrucciones lógicas, y no un nivel natural de relaciones de objeto. En general, las leyes de la información y la comunicación determinan e impregnan cada vez más áreas de nuestra vida. La vida se ha salido en gran medida de la realidad natural y procede a establecerse en la realidad virtual del ciberespacio. Los poderes existentes en nuestra situación ya no son naturales, como el día y la noche, la lluvia y el sol, la tierra y el mar, las pasiones e intereses humanos. Nuestra vida está gobernada por fuerzas o procesos absolutamente extraños, abstractos e irracionales que nadie comprende y que otras épocas no han conocido. Los procesos a gran escala, tanto en toda la economía como en las grandes organizaciones empresariales e incluso en la política, aunque en cierto, aunque cierta, perdón, perdón, me perdí. Déjenme ver. Retomo, nuestra vida está gobernada por fuerzas o procesos absolutamente extraños, abstractos e irracionales que nadie comprende y que otras épocas no han conocido. Los procesos a gran escala, tanto en toda la economía como en las grandes organizaciones empresariales e incluso en la política, aunque es cierto, en cierto sentido, siguen siendo creados por el hombre, tienden a convertirse cada vez más en procesos anónimos, sin sujetos, muy por encima de las cabezas de las personas. Procesos que siguen sus propias leyes internas pero desconocidas, lo que los hace en gran medida impredecibles y contribuyen al desarrollo de una necesaria teoría del caos. Los nuevos desarrollos en los mercados de valores y monetarios son especialmente irracionales. El comercio con derivados implica miles de millones de dólares. Es un comercio con opciones o futuros abstractos que no están respaldados por ningún valor económico real, ni tienen una relación sólida con él. Si algo saliera gravemente mal en esta área, podría tener consecuencias desastrosas para todo el mundo. Ok, esto ya lo habíamos conversado la sesión pasada. Ya habíamos hablado de algunos elementos de la física cuántica, de la biología como teoría de la información y de la teoría del caos. Sí, pero, no, ajá. Que a mí me gustaría apuntar algo más que es muchísimo más como al desarrollo de la informática cuántica también. O sea, ¿en qué sentido? Fíjate que, por ejemplo, las criptomonedas que están circulando hoy en día tienen procesos computacionales supremamente complejos, que ni siquiera son determinados por el hombre. O sea, en tanto el hombre, digamos que incide ahí, pero ya eso obedece a otras lógicas y a otras leyes muy distintas a Alejo. Entonces, por eso quisiera pues como hacer un poco ese comentario ahí, y que es irracional y que eso no depende tanto de qué dice el hombre o qué hace,
sino que eso depende de otras leyes computacionales y matemáticas muy, muy, muy complejas. Así es, o sea, de hecho, completamente irracionales en algunos puntos. Sí, habría que determinar esta situación en sí. Pero Sí, bueno, lo importante de ese párrafo es que nosotros veamos cómo el nivel de abstracción de los fenómenos que van determinando nuestro mundo, sí, nuestra realidad, se va volviendo cada vez más, digamos, más profundo dentro de sí mismo. Ujú. Por ejemplo, podemos ver el concepto del dinero, cómo va cambiando a lo largo de la historia, desde ser el concepto de un objeto a cambio de otro, sí, hasta convertirse en lo que bien dices, John. O sea, el proceso de las criptomonedas implica que ya no hay, o sea, sigue latente el concepto, perdón, la imagen de la moneda, ¿no? Del intercambio monetario. Pero el intercambio monetario ya es completamente abstracto, es decir, binario. ya ni siquiera hay, un objeto o una imagen de por medio. Ujú. Incluso la imagen se ha vuelto obsoleta, ¿sí? Ya no solamente es que el objeto ya no esté ahí. Antes teníamos la tarjeta de crédito, por ejemplo, pero ahora ya ni siquiera la tarjeta de crédito la vamos a necesitar. El dinero se vuelve algo completamente efímero, abstracto, ¿sí? En este sentido, llega, podríamos decirlo así, a su fase lógica. Ujú. El Sí, dinero se ha sí. convertido ya en una idea pura. Ujú. Ya no es una idea que esté sustentada sobre una imagen, sino es una idea que solamente ya se puede pensar y a través de la cual vamos a guiar nuestras propias relaciones sociales, ¿sí? Las futuras guerras seguramente girarán en torno a estos elementos. Quizá la destrucción de la humanidad esté precedida por estos procesos y el dinero hace mucho tiempo que habrá desaparecido como la forma de intercambio entre dos objetos que eran reales en algún momento. No, pero es que eso ya está ocurriendo. Pues ya poquito a poquito, pero eso ya ha ido pasando. Pues, o sea, es que es muy lógico, es muy loco porque, o sea, yo voy a decir irracional en qué sentido. Irracional en el sentido que no obedece a la lógica fáctica del ego, de lo humano, sino que eso obedece a sus propias leyes y a sus propias reglas. Ahí donde a lo que yo me refiero con lo irracional, que no es que es algo que el ego va a decir, yo lo voy a cambiar y lo voy a mejorar, eso obedece a algo más abstracto, muchísimo más complejo. Es que a medida de eso que van pasando, o sea, como que los mismos procesos se van complejizando cada vez más. No porque uno quiera, sino porque en sí mismo se tienen que complejizar. En sí mismo se complejiza. Y que como vos mencionaste muy bien en el audio anterior, en la clase anterior, era que había que como psicólogos es poder hacer ese trabajo de pensar, de reflexionar, de ir donde eso ya está establecido, pero hay que hacerlo en el plano del pensamiento, en el plano de reflexionar. Reflexionar, ¿qué quiere decir? Reflejar, mostrar algo ahí que está ocurriendo. Y eso es muy fuerte, o sea, eso exige un esfuerzo, exige un compromiso, exige una responsabilidad, exige, como vos estás diciendo, hacer poder esa asexia de que cuando se va, entonces, no, es que yo ya sé que la depresión es esto, que esto es esto, que esto es esto, no, sino que en el poder hacer ese proceso de vaciamiento del entendimiento en la medida en que cada vez yo me voy adentrando mucho más en el proceso, es decir, eso en sí mismo, que uno va entrando en un proceso, eso tiene que las ideas y eso que yo ya llevo preconcebido, establecido, se van cayendo lentamente en el proceso cuando uno se va entrando en esa lógica. Uf, pucha. Ok, seguimos. La forma convencional de ver las cosas en términos de deseos humanos, esfuerzos y errores o crímenes por un lado, y de fuerzas naturales por el otro, simplemente ya no se aplica a este nuevo nivel de vida. Nuestros grandes problemas son de un orden de abstracción fundamentalmente diferente. De alguna manera son hechos por el hombre y, sin embargo, sin sujetos, en gran parte autónomos y para los humanos incontrolables e incomprensibles. Nunca ha habido una situación comparable a la nuestra en toda la historia de la humanidad. Esta nueva situación requiere otro estado lógico de conciencia que quizá podría estar
intelectualmente a la par con él. La conciencia tiene que avanzar más allá del pensamiento pictórico y pasar al nivel abstracto del pensamiento propiamente dicho. Ahí hay algo que a mí me gustaría un poco también entrar a pensar un poquito. Es que inicialmente nosotros siempre vamos a tener una relación es imaginal con las cosas, es estético, es pictórico, pero no quedarse con esta connotación estética y pictórica, sino que a mí me gusta mucho utilizar una expresión de Eskenazi que es perforar esa imagen, hay que perforarla para poder entrar en ese proceso lógico que se está dando. A mí me gusta decir mucho más el pensamiento vivo que se despliega ahí. Y que solamente porque con la imagen se divaga mucho y nos podemos quedar mucho tiempo con y la imagen esto y nos dice esto y bueno y esto, pero realmente llega un momento que cuando se perfora la imagen, es decir, que se está en un proceso de adentridad con el fenómeno con el cual se está pensando, con el cual y queremos intentar poder llegar a su lógica. A mí me gusta pensarlo así. Y no está mal cuando inicialmente arrancamos por la imagen, pero en tanto la imagen tiene que ser superada, tiene que superarse, es decir, se tiene que interiorizar para poder dar paso a ese desarrollo, a esa marcha lógica, al pensamiento que va discurriendo ahí. Ahí lo podemos, por ejemplo, en el caso para ir en términos más clínicos, por decirlo de alguna forma, si estamos en una depresión, ejemplo, ¿cuál es la imagen que el consultante tiene de su depresión? Sí, la depresión, pero llega un momento en que si nos quedamos con la imagen, se divaga mucho con la imagen, sí, pasa esto, pero llega un momento que hay que poder perforar esa imagen de la depresión para dar cuenta de ese pensamiento vivo que se está ahí desplegando y que eso hay que hacerlo en un plano de mayor abstracción, en un plano de reflexión, en un plano en el pensamiento, es decir, en un plano lógico. Ay. Ok, seguimos. En la sección anterior señalé que en el nivel de las imágenes e ideas positivas, la psicología no puede esperar a hacer justicia a donde se encuentran los problemas del alma hoy. La psicología tiene que ir más allá de las imágenes y las ideas al nivel de la forma lógica, la forma de cualquier contenido que trate. Tiene que dejarse llevar por la lógica y el pensamiento. ¿O puede uno realmente imaginar que la psicología podría permitirse seguir operando con los viejos instrumentos lógicos y modelos de pensamiento apropiados para describir un mundo de objetos naturales y las experiencias e interacciones de las personas, mientras se nos ha quitado el piso de debajo de nosotros y la realidad de la vida se ha dislocado a un nivel radicalmente nuevo? ¿Se puede realmente imaginar que la psicología podría salirse con la suya empleando básicamente la misma forma lógica ingenua de pensamiento con la que la gente de la antigüedad y la Edad Media respondió a sus problemas, y con descripciones y teorías que pueden presentarse y se presentan en tan fácilmente accesibles formas cotidianas que cualquier lector de periódicos también podría entenderlo sin esfuerzo a primera vista? Nuestros problemas deben su naturaleza particular a la de la mente de forma radical y con tremendo esfuerzo alejándose del viejo estilo de pensamiento. Es factible que la psicología pueda ignorar la tremenda complicación lógica, la diferenciación, la sofisticación por la que ha pasado la mente occidental y simplemente permanecer intelectualmente por debajo del nivel que se ha alcanzado en el desarrollo intelectual del alma occidental y realmente salirse con la suya. No hay ninguna posibilidad. La psicología tiene que escalar los picos mentales que se han alcanzado, como el pico, por citar solo un ejemplo, representado en la lógica de Hegel, y poco a poco aprender a sentarse en estos picos. Ok. Para hacer justicia a la vida, tal como está constituida hoy, el pensamiento psicológico simplemente debe estar actualizado al estado del arte. Lo mejor y lo más desarrollado y diferenciado es apenas lo suficientemente bueno. Las viejas formas de pensar son absolutamente desproporcionadas con la naturaleza de los problemas de la psique. La psique ya vive inevitablemente, tiene que vivir en el mundo determinado por el nuevo nivel de la realidad.
Los buenos viejos tiempos de una ingenuidad lógica han pasado. Se pueden reparar chips de computadora con las toscas herramientas utilizadas durante la Edad Media. En otras palabras, ¿se puede alcanzar el nivel de información digitalizada por medios mecánicos? Por supuesto que no, pero creemos que podemos permitirnos tanto una actitud intelectual de negocios como siempre y un estilo de pensamiento intelectual sin esfuerzo y accesible para todos. Y eso en vista de todos los cambios extraordinarios y devastadores del mundo que han ocurrido y que han hecho la vida psicológicamente que han hecho la vida psicológicamente más compleja. No es solo el aspecto técnico de nuestra civilización y la organización social de la vida moderna lo que se ha vuelto más complejo. Es sobre todo la situación psicológica la que se ha vuelto mucho más difícil e inquietante, en parte debido a los cambios técnicos y sociales. Tenemos que darnos cuenta de que se han se han objetado mucha complejidad y abstracción intelectuales, invertidos activamente en todo tipo de cosas que usamos a diario y en todos los procedimientos de la vida moderna, y que a la inversa, en el nivel extremadamente alto de abstracción que permanece en la ciencia moderna, ha sido producida por el alma. La abstracción simplemente está ahí. Ya vivimos en él, lo sepamos y admitamos o no. Y muestra dónde y cuán intelectualmente sofisticada es el alma hoy. El mundo moderno se basa en los esfuerzos intelectuales y la máxima concentración del intelecto por parte de muchas generaciones de las mentes más grandes que ha tenido Occidente. Pero en psicología tenemos un estilo de pensamiento que a menudo es tan simple e incluso simplista como el que se usa en tratos devocionales de algunas sectas religiosas. No se necesitan demandas especiales de concentración y esfuerzos intelectuales. Hay una parte en el trabajo de Jung en donde él, no recuerdo en dónde lo dice, pero él comenta que todavía en el siglo XX, ¿sí? Hay personas que están viviendo como si estuvieran en el medioevo, ¿sí? Viven con una mentalidad apegada a esa complejidad que pertenecía al medioevo. Y hay otros tantos, ¿sí? Que incluso todavía viven en la era prehistórica, ¿sí? No necesitan más para vivir. De lo que está hablando aquí Gegedic no es de las personas en general, es decir, nosotros como sujetos cotidianos para ir a comprar el pan, para ir a hacer la cena, no necesitamos grandes conocimientos ni una mente sofisticada para esas situaciones, a menos de que seamos grandes chefs, ¿no? Pero para las labores cotidianas, una mente común y corriente puede estar asentada en una realidad que era válida hace muchos siglos, ¿no? No hay ningún problema en esa situación. No es una exigencia que se le haga al hombre como sujeto particular. Lo que está diciendo Gehrig es algo que es hasta cierto punto muy obvio, ¿no? En el proceso de la investigación, por ejemplo, científica. La mayoría de la gente, por ejemplo, todavía vive bajo las categorías, digamos, newtonianas de la realidad. Uh-huh. Pero cuando nosotros analizamos el fenómeno, por ejemplo, del que hablábamos la vez pasada, de la física cuántica, de este cambio a la abstracción que conlleva la dimensión de la microfísica, y lo comparamos con lo que nosotros vemos en nuestro mundo cotidiano, nos damos cuenta que hay una disparidad en cuanto a las formas de realidad. Y nosotros vivimos en este mundo newtoniano de objetos que chocan y se transmiten fuerza de manera lineal. Y no está mal, funciona, de hecho, es funcional para nuestra propia vida. Sin embargo, en ese sentido, la física y otras ciencias han dado un salto tremendo en cuanto a la abstracción de su propio conocimiento, tal que para la mayoría de nosotros es inaudito. No podemos entrar a ese nivel de abstracción de conocimiento así porque sí. Es decir, si yo digamos, salido de una carrera cualquiera, ¿sí? Que no sea una especialización en algún campo científico, intento hablar de algún elemento de ellos, pues obviamente voy a estar, digamos,
muy perdido en cuanto a los conceptos y en cuanto a la realidad, a la abstracción del pensamiento que se necesita para poder investigar y hablar acerca de lo que está sucediendo ahí. Yo, como persona cotidiana, no puedo hablar de la complejidad matemática, ¿sí?, que requiere poder entender los fenómenos cuánticos, por ejemplo, que pertenecen a una profundidad intelectual diferente, ¿sí?, al que yo puedo acceder si me lo propongo, ¿sí? Es decir, si acepto el esfuerzo y el trabajo de poder entrar a ese proceso. Y eso requiere el estudio constante que vaya abriendo mi propio intelecto, ¿sí?, a nuevas formas de complejidad. O sea, tengo que sacrificar mi propio tiempo, tengo que sacrificar mi propia concepción de la vida para que mi intelecto se vaya volviendo cada vez más abstracto y pueda atrapar eso. Como científicos, los científicos están obligados a eso, ¿sí? Los científicos están en ese mismo proceso. Lo que dice Kiegerick en este punto es, ¿y los psicólogos por qué no? Sí, pero ahí hay algo, pues es por ponerle un poco de chiste. Vos te imaginas donde nos pongamos a hacer eso, quién va a mercar, quién nos va a hacer las cuentas, quién va a hacer por nosotros los demás hermanos de nos dediquemos solamente a eso. Ay, pues puta, pero fíjate, hay algo que en eso que vos estás diciendo que me llama mucho la atención, que es que, por ejemplo, lo que te está mencionando un poco de esto de la informática cuántica, fíjate que pasamos de hablar de que ya se están desarrollando computadores cuánticos, donde ya se están hablando de qubits. Es decir, o sea, fíjate que para poder llegar para poder llegar a esa tecnología, es decir, el compromiso y el trabajo quienes se dedicaron a eso fue muy fuerte. Fracaso, entrega, es decir, en tanto que el intelecto propio que estaba ahí en fuego se rompiera una y otra vez. Es decir, porque en tanto se encontraba con la puerta que le decía no, el esfuerzo constante, es decir, para poder entrar nuevamente a eso, el intelecto se tuvo que ver comprometido una y otra vez para poder llegar a ese nivel de complejidad y de abstracción de esas ideas que se están desarrollando ahí. Es que no es ahí, eso ya estaba ahí. ¿Cómo llegaron ellos? Es decir, ¿cómo se llegó a eso que ya estaba ahí? Eso realmente es el trabajo. Y en relación a para ponerlo más en términos de la psicología, bueno, pero es que el psicólogo tiene que vender, hermano. O sea, en el sentido de que entonces, como decía Enrique Skenazy, yo creo que yo ya lo había dicho una vez, él decía que los psicólogos son sacerdotes con título, en el sentido de que predican, dicen qué mejorar, dicen cómo hacer, dicen cómo vivir, cómo mejorar las relaciones de pareja, cómo desarrollar el niño interior, cómo hacer una cosa, cómo hacer la otra. ¿Y la psicología? ¿Dónde queda realmente el trabajo que le corresponde que le corresponde al psicólogo, que es el logos del alma, que es el pensamiento vivo que se está desplegando ahí? Él ya está ahí. Pero en tanto el trabajo que es del psicólogo es que el entendimiento se vea en juego para poder llegar donde eso ya está. Y que eso no es de otra forma que darle paso, es decir, que poder hacer esa asexia, hacer el trabajo, que las ideas se rompan, que las ideas se pongan en juego para poder entrar a ese plano de mayor abstracción, a ese plano lógico. Es que es muy complejo. Fíjate que en su momento yo conversaba un poco con Luis Orozco, estábamos hablando un poco acerca de la neurosis. Entonces nos hacíamos la pregunta, o partiendo de este texto de Gigerich, ¿y dónde está la neurosis? ¿En qué parte está? O dígame, ¿dónde está la depresión? Independientemente de que una neurosis, que de una depresión que sea noógena, psicógena, etcétera, etcétera. Pero es decir, ¿dónde está la neurosis? Dígame dónde está. O sea, una cosa es decir, que usted la puede ver, pero ya no está ubicada en ningún lugar. O sea, en tanto que sea esa experiencia, sea a través del individuo y que le acontece a él no la puede ubicar. Es decir, y que lo único que se puede hacer ahí, donde eso que no sabemos qué es poder teorizar
sobre una lógica, sobre algo que se está desplegando ahí, pero en realidad no sabemos, pues, o sea, la neurosis no está ubicada en ningún lugar, está es en un plano lógico, como diría un poco Gigerich, está en el reino, en el reino de la preexistencia, por decirlo de alguna forma. Es decir, que la única forma de poder llegar ahí donde está eso es en el plano de la reflexión, del pensamiento, y que es muy complejo. Pero no puede, porque nosotros no podemos decir, sí, la neurosis está ubicada en tal neurotransmisor, está ubicada aquí, está ubicada acá. Pues, o sea, neurocientíficamente yo no la he visto, pues, pero que si realmente, si fuéramos a mirarla psicológicamente, sabemos que toca hacerlo en un plano del pensamiento, en un plano de abstracción y de complejidad que se está dando ahí, y que lo único que se puede hacer sobre eso es teorizar, porque no sabemos a ciencia cierta qué es. Lo único que se puede hacer es ese trabajo de poder teorizar y especular. Pienso yo, Alejo, no sé. ¿Quién sabe? Es decir, si te escuchara un neurocientífico, obviamente diría... Interesante, pues claro. No, ahí, la depresión ahí está. O sea, ve los neurotransmisores, checa, ¿cómo se llama? Los procesos neurofisiológicos y los podrás encontrar. El punto sería que nosotros estamos pensando el proceso de la neurosis, por ejemplo, en este sentido, que lo maneja John desde su visión conceptual. O sea, sí, la forma técnica de la neurosis, podríamos decir, se puede observar desde diferentes maneras. Se puede observar como este fenómeno neurofisiológico que está ocurriendo allí en el sistema nervioso. Lo podemos también ver como un proceso traumático, lo podemos ver como un trastorno del desarrollo. Es decir, hay diferentes formas de intentar conceptualizarlo, pero en sí mismo el fenómeno de la neurosis, pensándose en su propia determinación, implicaría que tuviéramos nosotros que hacernos otras preguntas acerca de, primero, definirla, sí, definirla como este proceso de dos tipos de pensamiento que se contraponen, ¿sí? Y a partir de esa definición, empezar a intentar, digamos, entender cuál es la propia lógica, es decir, cuál es la regla a través de la cual ese propio concepto se va desarrollando y se va decantando en diferentes formas de expresión, ¿sí? No es que la visión de la neurofisiología esté equivocada. Lo que pasa es que es una visión parcial del mismo proceso. Está muy bien y ahí tiene que estar. Sin embargo, necesitamos ahondar un poco más si estamos atentos a esto que nos está diciendo Gigerich acerca de la complejidad del proceso psicológico tal como se va construyendo en la época moderna. La situación es esta. Nosotros no podemos tratar de entender imaginalmente el mundo. Sí, ya. No porque lo imaginal sea algo inútil, sino porque lo imaginal ya no alcanza, ya no es suficiente para poder entender los procesos fenomenológicos que están ocurriendo en este mundo. Es decir, ya los procesos ni siquiera son fenómenos que se presenten como formas o como objetos ahí frente a nosotros. Lo veíamos, les decía la clase pasada, que en nuestra concepción, por ejemplo, de la forma del átomo, todavía pensamos en el viejo átomo de Rutherford, el viejo modelo de Rutherford. Es decir, estas, ¿cómo se llama? Estas órbitas concéntricas alrededor de los neutrones y del núcleo de neutrones y protones. Es decir, todavía pensamos que el electrón gira alrededor de ese núcleo, cuando obviamente los modelos más avanzados de la física cuántica ya no hablan de procesos tan básicos, sino, por ejemplo, el electrón dentro de la órbita
atómica, no es algo visible, no es un objeto, o sea, es decir, es una mera posibilidad que existe ahí entre tantas otras posibilidades. Y esa situación hace que nosotros podamos empezar a dudar acerca de la pertinencia con la cual nuestras categorías desde el sentido común pueden abarcar los procesos reales de nuestro mundo en este momento. Y así como en la ciencia ha habido un cambio tremendo para el cual que es ajeno a nosotros, en el sentido de que no necesitamos comprenderlo, vivimos bajo él y el desarrollo tecnológico que nosotros utilizamos cotidianamente, esto que estamos haciendo nosotros aquí, por ejemplo, transmitiendo, ¿sí?, a través de computadoras y todo eso, implica que eso forma parte de nuestra vida cotidiana, pero nosotros no estamos a la altura de eso, no lo entendemos, lo vivimos, o sea, lo vivimos como algo dado y sin embargo no sabemos que es algo dado, que está ahí, o sea, no sabemos, lo vemos en forma de categorías ya pasadas. Y para la persona común y corriente no es ningún problema, o sea, no hay una exigencia ahí que nos pida que nosotros avancemos ese nivel de abstracción. Pero para el profesional sí. En psicología también es lo mismo, ¿sí? En psicología ya no podemos nosotros utilizar las viejas categorías de una psicología puramente imaginal, de una psicología basada en el sentido común y en las formas cotidianas de poder entender la propia realidad psicológica. También necesitamos dar ese salto como profesionales, ¿sí? No como personas, o sea, como tú dices, yo como persona cotidiana no utilizo la psicología para hacer mis cuentas del banco, no lo utilizo para llevar a mi hija a la escuela, no lo utilizo para trabajar incluso en muchos sentidos, pero como psicólogo y cuando estoy actuando como psicólogo, sí necesito cambiar esa percepción, esa concepción acerca del mundo, de lo cotidiano, porque de otra manera lo que estaría haciendo sería utilizar categorías que son, digamos, pobres para los fenómenos que se me presentan, y entonces estaría empobreciendo esos mismos fenómenos. Tú velo en el caso, por ejemplo, lo tenemos nosotros en algo muy cotidiano, el coaching, ¿no? El coaching, ¿cuál es la crítica que hacemos los psicólogos constantemente a la tanatología, al coaching, a todas estas, digamos... Claro, a todas estas formas de ayuda que le ofrecen visiones terapéuticas, uh-huh, digamos, limitadas. El punto es que observan, es decir, reducen al problema en el sujeto, lo reducen a unas cuantas categorías y bajo esas mismas categorías intentan entender una complejidad que es inabarcable bajo las mismas. Entonces el coaching te puede decir, por ejemplo, que te sientas mejor, que te empoderes, es decir, darte consejos dentro de la vida cotidiana para que tú te sientas mejor, ¿sí? Y bajo ese sentirte mejor, actúes de una manera distinta. Eso está muy bien, o sea, no hay problema. El consejo de un amigo, por ejemplo, tiene ese mismo sentido. Efecto. Y cae bien, o sea, está muy bien en algún punto, ¿no? O sea, cuando a mí me echan porras en algún sentido, me aclaman o me dicen que yo puedo con algo, me siento bien y me gusta. Uh-huh. Sin embargo, como psicoterapeuta sabemos que eso no es suficiente, que cuando un proceso patológico está activo en el sujeto, la complejidad de ese proceso psicológico implica que nosotros tenemos que ver el fenómeno desde una visión más allá del sentido común. Uh-huh. O sea, por ejemplo, cuando Freud se preguntaba acerca de las ganancias secundarias de la propia neurosis, ¿sí? Es algo que no se nos hubiera ocurrido comúnmente. Uh-huh. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido que mi síntoma no es otra cosa sino una formación transaccional. Y como formación transaccional, entonces, lo que está haciendo es funcionar como un subterfugio
de otro proceso que yo no quiero asumir. Entonces, el síntoma es, digamos, el ocultamiento del verdadero problema, ¿sí? Eso no se me ocurriría en la vida cotidiana. Eso yo no lo vería en la plática del amigo, ¿no? Eso yo no lo vería con el coaching. Sin embargo, o sea, el pensamiento psicológico se ha ido construyendo bajo ese tipo de complejidades. Sin embargo, el problema es que en la psicología esas complejidades han sido descartadas y han sido obliteradas por la propia psicología académica, puesto que no está dispuesta a asumir que hay, digamos, ideas que están determinando los propios procesos, por ejemplo, patológicos, y que tendríamos que adentrarnos en esas mismas ideas a través de un pensamiento cada vez más abstracto. Sí, y fíjate que en eso que vos estás diciendo, para darle paso a la lectura, es lo que realmente me llama mucho la atención, y es que aprender a hacer esa diferencia, o cada vez, porque yo creo que Giger lo dice ahí en ese libro, lo mencionaba un poco Eskenazi, y era que, o sea, realmente el ego puede decir, va a ser psicología o es algo viceversa, o es algo es algo que lo agarra a uno también. Yo, yo se la respondí muy fácil cuando escuché la video. Las dos, es parte y parte. Pero en el plano de lo psicológico, es decir, en tanto que el ego, digamos así, se empieza a entrar en un proceso, él mismo se tiene que ir interiorizando y se tiene que ir quedando atrás, en el sentido donde ya no obedece ni a las necesidades que él tiene, ni a lo que él quiere, hacia dónde va, sino que obedecer a esa patología que está ahí viva, que se está ahí pensando, liberar ese pensamiento que se está dando en el proceso patológico. A mí me parece que eso es fascinante, más que cuando se lo cura, se lo mejora, pero no hicimos el trabajo de pensarlo, de reflexionarlo, de liberar el pensamiento vivo que está ocurriendo ahí. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención, eso me lo decía ahora una paciente, y ella me está diciendo, John, ya entendí que la ansiedad no estaba mal, lo que estaba era mal, era mi forma en cómo yo estaba entendiendo eso. O sea, a mí me llamó mucho eso la atención porque, o sea, en tanto es decir, que la lógica del entendimiento se ve en juego a la hora de poder criticar un proceso patológico, lo cercena, lo destruye o lo moraliza, lo literaliza. Pero entonces, en tanto que yo no entro a juzgar con patrones morales cristianos un proceso patológico, sino que realmente es en tanto la forma de entender ese proceso patológico lo que determina la marcha de ese proceso, hay algo que se libera y no lo sé, porque yo no, a ciencia cierta, eso es un proceso que sea post facto, pero que está ahí. Y eso a mí me llamó mucho la atención cuando ella pronunció eso. Así es, así es. Y fíjate que hay otra idea que mencionaste que se me hizo curiosa, John, el hecho de que tenemos que trabajar de cierta forma y pensar de otra, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con esa parte. Mira, o sea, los dos, yo conozco, tenemos colegas que están interesados en Gehrig, pero de repente están a un paso de a entrar con Gehrig y no lo dan, ¿sí? No dan ese paso. Yo, algo que me ha parecido a mí muy común, sí, algo muy cotidiano en este sentido, y lo tengo como hipótesis acerca de por qué a muchos les cuesta trabajo dar ese paso, es que uno de los miedos que existen en cuanto a este pensamiento complejo de Gehrig es que es inaplicable. Uh-huh. Es decir, si yo me convenzo de que la psicología es así, si yo me adentro más en esta situación y ese pensamiento me va carcomiendo cada vez más, va haciendo el trabajo interior y va cambiando mi concepción del mundo, entonces me voy a morir de hambre, ¿no? Ya no voy a poder trabajar porque tengo que hacer una división entre lo que hago, ¿sí? Y lo que pienso, entre mi nivel de pensamiento y mi nivel de acción en el mundo con el cual me gano la vida. Uh-huh. Pero yo creo que es un punto, hasta cierto punto, ilusorio, ¿sí?
Y además, en algún punto sirve como una agarradera precisamente a no adentrarse en esta situación. Yo no sé, yo no lo sé, yo lo tengo como hipótesis, yo no lo he vivido así nunca. Regularmente yo cuando me adentro en un pensamiento, mi primera experiencia es la aplicación. Sí, yo aplico esto donde trabajo, en cualquier lado, en la terapia, en la educación, ¿sí? Por ejemplo, haciendo esto en las clases, esto significa trabajar con el ámbito del pensamiento. Cuando empecé a conocer a Gehrig en la universidad, por ejemplo, donde trabajaba, yo metía, o sea, no hablaba de Gehrig en sí mismo, pero hablaba de los temas y los hablaba desde un nivel abstracto y que a mí me satisfacía en ese punto. Con los pacientes también, es decir, no tengo que hablarles acerca de la vida lógica del alma a los pacientes, pero en el trato común, ¿sí? En la forma cotidiana que tengo de abordar los fenómenos, ya está implícito esto que he aprendido con Gehrig a través de los años. Entonces no tengo que hacer ningún cambio. E incluso estas pláticas, por ejemplo, hasta cierto punto también a mí me sirven para poder abordar y profundizar en este mismo tipo de pensamiento. Es algo que decía es algo que decía Hillman en Reimaginar la psicología. No tenemos que hay que tener cuidado en hacer esta diferenciación entre la teoría y la práctica. No existe, ¿sí? Como bien dice Jonathan Moreno, vivir el pensamiento es ya aplicarlo, ¿sí? Es decir, uno no necesita hacerse la pregunta de cómo lo voy a aplicar. Cuando uno ya, digamos, está tocado por este pensamiento, el pensamiento ha hecho el trabajo en uno mismo, ya está practicando. Se aplica, o sea, uno lo aplica sin saberlo, uno lo aplica sin proponérselo incluso. Se vuelve parte de la propia visión de la realidad y del quehacer psicológico como psicólogos en este punto. Entonces, sí de repente hay que checar esta situación, porque pues, hay un montón incluso hay ¿quién decía esto? Staton Marland decía en algún punto que la psicología de Gehrig es demasiado pura para su aplicación. Sí, para su aplicación, era Marland quien lo decía. Sí, entonces, obviamente no. O sea, obviamente No. Esta abstracción que nosotros hacemos no nos aleja del mundo, ni nos hace separarnos de la vida humana. Al contrario, y tampoco segrega al hombre, es decir, tampoco cuando hablábamos de deshumanizar la psicología en Hillman, o sea, también lo apuntábamos. Esto no implica un abandonar al ser humano y a la persona y quedarnos nada más en el mundo de ideas, teórico y toda esa situación. Al contrario, es quitarle el peso de nuestros prejuicios precisamente a la figura del hombre, a la figura humana, y empezar a darle a cada nivel lo que le toca. Y esto implica un compromiso tanto con el nivel de lo psicológico, ¿sí? Del pensamiento abstracto psicológico, como el lo psíquico. Como el de lo psíquico. O sea, hacer la diferenciación, aplicar la diferencia psicológica entre lo psicológico y lo psíquico, lo que pertenece a las ideas y lo que pertenece al hombre, y cómo se relacionan en ese sentido, implica darles a cada quien su propio estatuto, su lugar, su dignidad, la dignidad que les corresponde. En este sentido, yo hago más, ¿sí? Es decir, y no es el propósito, pero podríamos decir, ayudo más al paciente, no intentando curarlo, que yendo con mis fantasías de curación frente a él. Sí, hay algo que vos mencionabas y es que es a eso a lo que yo me refería, digamos, un poco. Es decir, en tanto que cuando uno se enfrenta a lo psicológico, o sea, hay algo que de momento en primera instancia va en relación a lo psíquico, es decir, en que el ego va a eso, pero que en la medida en que uno se adentra a eso,
Es decir, ya el ego empieza a caer en un segundo plano para entrar en el plano de lo psicológico, pero ya el ego está interiorizado ahí. Eso era lo que yo me refería un poco, y a lo que mencionaba un poco también Eskenazi y que mencionaba Gigeris también, es que realmente es el ego quien va a hacer psicología, o es algo que a mí me atrapa. Yo digo, no, los dos, o sea, en tanto que hay una voluntad propia del ego y del individuo en querer hacer eso, pero también hay algo que también lo agarra, que se le impone, que hace que se adentre a esa lógica o a determinado tema. Así es. Listo. Así es. Uno no puede ser tocado por estos temas, comprometerse con ellos y que la visión no cambie, ¿eh? Es decir, cuando la visión no cambia, yo tendría que preguntarme ahí en ese punto si de verdad estoy abierto o no a este proceso, o si mi miedo ante el rompimiento del mundo, ¿sí?, con el que estoy, me hace pensar como por ejemplo los inquisidores que juzgaron a Galileo, ¿no? Y le decían, desdícete de esta visión, a pesar de que ellos también vieron a través del telescopio y vieron que las esferas celestiales estaban rotas, que ya no había ahí contención en el mundo, prefirieron y dijeron, o sea, esta nueva idea tuya es peligrosa, ¿no? Yo quiero quedarme con mi antigua idea. A Gehrig le gusta recordar, ¿no? Me recuerdo que a Eskenazi le gustaba también mucho esa parte. Le gustaba recordar una vieja película que se llama La herencia del viento, ¿sí? Entonces, en esa película trata acerca de un profesor de la ciudad que llega a un pequeño pueblo y empieza a enseñar la teoría de la evolución, ¿sí? La teoría darwiniana. Lo encarcelan, sí, porque obviamente va contra los saberes religiosos, sí, lo que enseña la iglesia, y inicia un juicio. Excelente la película, ¿eh? Es una película más o menos de los años 50, 40, me parece. Muy buena, las actuaciones son geniales. Pero bueno, el punto interesante es precisamente esta necesidad del pueblo por no aceptar las nuevas ideas, porque además de complejas, ¿sí?, iban en contra de la propia creencia anterior, que ya era suficientemente buena. Incluso en algún punto ellos cantan constantemente una canción que dice algo así como: devuélvanme mi antigua religión, que para mí es suficientemente buena. Uh-huh. Y así, en este sentido, muchos psicólogos y por ejemplo junguianos sobre todo, cuando escuchan las ideas de Gehrig, yo me los imagino en este himno, ¿no? Devuélvanme a mi antiguo Jung, que para mí es suficientemente bueno. Sí. Devuélvanme a mis antiguos dioses, devuélvanme a mis antiguos saberes cotidianos, que para mí son suficientemente buenos. ¿Qué hay de malo en querer confortar al sujeto, en querer dar una buena vida, en querer aconsejarlo para que supere sus propias dificultades? ¿Qué hay de malo en centrarnos en el ego y en pensar que los mitos son mensajes o los sueños son mensajes que el inconsciente le da al sujeto para que mejore su vida? ¿Qué hay de malo en que yo pueda utilizar el mito para poder revestirme de importancia personal y no me sienta tan vacío? No hay nada malo en ese sentido. El punto es que ya no está a la altura del propio compromiso de nuestra época consigo misma. Sí, me hiciste acordar de un analista junguiano que mencionaba un poco el libro 100 años de soledad. Entonces, Gabriel García Márquez, entonces, cuenta todo pues lo que pasa es que no me acuerdo dónde fue que transcurrió. En este momento se me va un poco donde transcurrió toda la novela de 100 años de soledad, pero él decía que no le... Eso, Macondo, gracias Alejo, gracias. Soy colombiano, me la digo, pero sí, pero que a él no le gustaba que lo sacaran de su Macondo, que lo dejaran en Macondo. Entonces, fíjese, entonces a mí eso me llamó mucho la atención y yo entonces decir, no me saques de Macondo, déjame aquí con mis ideas. No está mal, como usted está diciendo, nada de eso está mal, pero entonces a la hora de decir del compromiso con la propia lógica que se explica o aquello que se está dando, no se está a la altura de eso.
ese ese realmente es un poco el trabajo, pero claro, usted puede seguir creyendo en dioses, en que en Artemisa gobierna su vida, en que a mí se me aparezca una Afrodita, en la diosa que por aquí, en las diosas en las hiladeras del destino, en que Morgana me aparece por allí. No está mal, créanse en eso, pero la lógica y en el plan que tal estamos viendo ya no está ahí, ya no obedece a esos relatos, ya no está ahí. Lo puedes utilizar para el servicio del ego y para lo que quieras hacer con él, sí, claro, pero en el plano lógico en el cual está la narrativa del alma y el momento histórico que estamos viviendo, el pensamiento vivo que se está dando ahí, ya no obedecen a ninguna de esas leyes, a ninguna de esas lógicas, porque ya fueron superadas, ya fueron interiorizadas. Podríamos decir, John, incluso, que está bien, o sea, no hay problema en esa situación. En sí mismo el pensamiento de Giegerich es para aquellos que lo necesitan, ¿sí? Es decir, para aquellos que no estamos conformes con esa forma de pensamiento normal. O sea, con esas categorías de la psicología cotidianas, lo sentimos, es decir, sentimos que no son suficientes, sentimos que hay algo más, sentimos que en las imágenes hay algo más profundo que quiere emerger, que nos habla y que nosotros intentamos escuchar. No es una situación, no es el deber de todos, ¿sí? Es el deber solamente de algunos que están, digamos, interesados en ese punto. O a quienes los agarra, a quienes les agarra eso y uno ya le hacía eso, pues, ¿qué más, sí. ¿qué más vamos a hacer? Sí, es parte de lo mismo, o sea, yo creo que yo siempre he dicho que uno llega a Jung porque no está conforme con las propias formas culturales de la psicología tal como se nos cuentan en la academia, por ejemplo. O sea, a Jung nadie lo lee en la universidad, ¿eh? O sea, Jung es tomado por un místico y si acaso y ridiculizado por los psicoanalistas, ¿no? Por lo menos acá en México, si le preguntas a un psicoanalista quién es Jung, o sea, se parte de risa porque para los psicoanalistas Jung es un místico, Jung es espiritual. Es alguien que se metió demasiado con eso que para Freud era parte de la marea negra, ¿no? Entonces, los que de alguna manera nos decantamos por Jung, estamos tocados por una necesidad de no ir con las propias ideas del sistema, porque intuimos que hay algo más detrás. Bueno, con Giegerich es igual, con Hillman es igual y con Giegerich también, ¿no? Responde a una necesidad y no es una necesidad de todos. Ajá, así que yo no podría en algún momento decir, pues qué malos psicólogos que no están a la altura de su tiempo, ¿no? Que no pueden entrar en contacto con la complejidad del pensamiento actual, qué malos profesionales y todo eso. O sea, yo no lo podría decir porque creo que no es una necesidad de todos y que muchas personas, para muchas personas una terapia común y corriente, ¿sí? Les puede ayudar mucho. Sí, es muy, muy práctica y le sirve en el momento particular. ¿Sí? Esto sería como para aquellos que no les satisface, que no están contentos con esa forma de ver los propios fenómenos psicológicos. O sea, quien busca algo diferente, algo más en este punto. Bueno, desde ahí, pues hay un montón de aristas, ¿no? Y algunos, pues nos tocó Giegerich. Sí. Estamos ahí. Hágale, vamos, échale ganas al otro. Uy, nos extendimos bastante, como 3 párrafos apenas. No te preocupes, ya vamos a terminar, de hecho, el subtema. Inmediatamente antes de la Revolución Francesa, hubo círculos entre la nobleza de París que se comprometieron en una lucha para liberar a los esclavos en América. No vieron, ¿sí?, ni abordaron los graves problemas sociales que tenían ante sus ojos. Aunque en muchos aspectos no es comparable, hay un tertium comparationis que tiene en común tanto la nobleza francesa anterior a la Revolución como la psicología actual. Ambos extrañan por completo el problema real que tienen entre manos, a pesar de su participación activa y apasionada. La psicología actual, por regla general, no tiene ni idea de dónde están los verdaderos problemas psicológicos. Se ve en el lugar incorrecto y con las categorías incorrectas. La psicología y la realidad psicológica
tal como se conciben hoy en día, están esencialmente indeterminadas. El orden de magnitud del tema de la psicología y el rango y la dignidad de su tarea en nuestras condiciones modernas aún no se ha comprendido. En cierto modo, esta situación también podría compararse con la gente medieval que intentó explicar la plaga como resultado del pecado humano, es decir, en el nivel macro de la vida moral humana, mientras que es algo que sucede en lo invisible o inimaginable, en el micronivel de infecciones por virus. O la psicología podría compararse con un físico que intenta explicar los fenómenos microfísicos por medio de los instrumentos categoriales proporcionados por la física newtoniana. Ese físico y el pueblo medieval incluso se habrían adelantado a nuestra psicología, en la medida en que al menos conocían los fenómenos microfísicos y la peste, respectivamente, mientras que la psicología ni siquiera siente el problema del alma. La psicología toma síntomas menores seleccionados de la difícil situación por la situación misma. ¿Sí? Es lo que vemos, ¿no? Una psicología sintomática, una psicología que está construida en base a prejuicios culturales acerca de cómo tendría que ser el hombre, qué es la salud, qué es la enfermedad, ¿sí? Cuál es el objetivo de la cultura y la sociedad. O sea, es una psicología ideologizada, que está cargada de ideologías. No alcanza a ver que su proceder, John, es una forma una forma de cotidianidad cultural que se va desarrollando sin pensarse, ¿sí? Cuando el paciente está frente a mí en psicoterapia y yo tengo la categoría de salud implícita y trato de que el sujeto llegue a la asunción de esa misma categoría, que encaje precisamente en la idea que yo tengo de categoría, en esa idea ideologizada acerca de lo que es la salud, no me estoy dando cuenta de lo que está pasando ahí, ni lo sé. Sí, yo vivo y creo ciegamente en que la salud es algo deseable y que la salud es de esta manera y nada más, pero nunca volteo mi propio concepto hacia sí mismo, nunca revierto el concepto sobre sí para pensar el mismo concepto y me pregunto, por ejemplo, ¿qué es la salud? ¿Sí? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con salud? ¿Y qué connotaciones culturales tiene el que yo hable de salud? Bueno, o sea, la mayoría, por ejemplo, no leemos antipsiquiatría, ¿no? Que a mí me parece también una materia básica en algún punto, aunque ya lo dijo Hillman, si también lo tomamos como de forma literal, se convierte en la vuelta de la moneda, ¿sí? O sea, no se cambia de una situación positiva a una negativa, sino al contrario, de una positividad a otra positividad completamente diferente, porque ahora el mal ya está en la sociedad, ¿no? O sea, la patología ya no está en el sujeto, ahora la patología está en la sociedad. Entonces, a partir de eso tenemos también que repensar, tenemos que reflexionar y repensar ahora el fenómeno de la patología. ¿A qué se están refiriendo con esto de patología? Porque sí es cierto que, como dice precisamente, tú mencionas a David Cooper, a Foucault, a Thomas Szasz, Ronald Delaine, ven al mundo como un constructor de patologías, ¿sí? Habría que preguntarnos desde el punto de vista psicológico cuál es la dinámica de esa propia idea de la patología, hacia dónde va y cómo nos va transformando a nosotros en la asunción de la misma en nuestro quehacer cotidiano como psicoterapeutas o como antipsiquiatras, por ejemplo. Uh-huh. Ok. Sentimientos humanos, intenciones, deseos, miedos, ideas. Esto es lo que preocupa a la psicología y el medio por el cual trata de explicar la vida del alma y su predicamento. Sin duda, los sentimientos humanos, etcétera, también forman parte del campo de estudio de la psicología. Pero si se me permite expresarme metafóricamente, no son más que cosas de niños. Solo pequeños alevines en comparación con los problemas reales, adultos, que el alma sufre el día de hoy. Y sobre todo, son totalmente inadecuados, porque sirven como categorías en términos de los cuales podría percibirse la vida psicológica actual, ni las herramientas antiguas para hacer visible la difícil situación del alma y pensar y tratar con ella, a saber,
mitos, símbolos, imágenes divinas, rituales, oráculos, visiones y similares, ni las herramientas modernas como la empatía, la comprensión hermenéutica, la confesión subjetiva, la asociación, la interpretación de sueños, el análisis de transferencia, son capaces de vislumbrar realmente dónde está el alma hoy. La mente psicológica tiene que adquirir por sí misma un micronivel psicológico, sigue haciendo la alusión a la física cuántica, un nivel de pensamiento abstracto. De lo contrario, aquí uso una analogía más. Esta mente es como alguien que busca dentro de su radio a un hombrecito hablando las noticias, porque no tiene noción de ondas de radio y que no tienen esta noción de ondas de radio porque su idea de la realidad se limita a lo que los ojos humanos pueden ver y las manos humanas pueden tocar, y porque se niega a permitir que su idea de la realidad experimente una revolución, ¿sí? Nos quedamos, es más fácil, John, quedarse con las categorías de la vida cotidiana para poder tratar de entender los complejos fenómenos psicológicos que ocurren a nuestro alrededor. Incluso lo que hacemos es, a través de estos análisis sintéticos que hacemos de la vida cotidiana, los elevamos al nivel de una categoría de pensamiento e intentamos asumir que el mundo funciona bajo esa misma relación. El trabajo, según lo muestra aquí Gehry, tendría que ser al revés, ¿sí? Nosotros tendríamos que ir al nivel de abstracción de los grandes fenómenos psicológicos en nuestra cultura, tratar de entenderlos, tratar de estar a la altura de los mismos, y con ese conocimiento, con esa mente ensanchada, ¿sí? Ejercitada, refinada, atender a las situaciones personales y cotidianas, ¿sí? No es utilizar la pequeña categoría para abarcar la gran categoría, sino al contrario, ¿sí? De desfilar, comprometerse con la categoría mayor para poder así entender mucho mejor y más complejamente los procesos cotidianos que vivimos comúnmente. Sí, eso sería más interesante según esta teorización. Sí, ahí hay algo que a mí me llama mucho la atención de eso que vos acabaste de decir, y lo que mencionaba aquí Gehry, es que, digamos, el psicólogo se queda, en este caso, en el mundo de lo factual, de lo sustancial, de lo perceptible. Entonces, digamos, es depresión, entonces, bueno, vamos a hacer esto. Entonces, si nosotros no pensamos, o sea, como decir, ¿quién está detrás de esa depresión? Es decir, en tanto el pensamiento vivo que se está dando ahí. O sea, porque si nosotros solamente vamos entonces a las circunstancias de lo que nos plantea entonces la depresión, ahí sí cumple con los parámetros que plantea el DSM-5, veo esto, ya, pum, depresión. Pero, ¿cuál es el pensamiento vivo que se está desplegando ahí? ¿Cuál es el pensamiento vivo que se intenta liberar ahí? En los mismos grandes fenómenos psicológicos, por ejemplo, como la economía, el desarrollo telefónico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de inteligencia artificial, la bolsa. O sea, si nosotros si nos quedamos solamente es que la economía es esto y esto y esto, pero no damos cuenta tampoco, o sea, ¿qué hay detrás ahí? O sea, ¿qué es la idea que está sustentando todo ese proceso que se está dando ahí, ese pensamiento vivo que se despliega ahí? Nos quedamos ahí como en el mundo de lo conocido, de lo bonito. Bueno, es esto y esto, pero realmente en el plano de lo abstracto, como menciona un poco Hegel, hay que entrar en ese mundo invertido, en ese mundo donde las cosas no se ven como pensamos que son, sino que hay que hacer ese ejercicio, pero el ejercicio en tanto que una mente que es refinada, que cuestiona, que pregunta, que, como diría un poco Nietzsche, una mente que está más allá del bien y del mal, en tanto bien y mal, que no juzga ni el fenómeno porque es bueno, ni el fenómeno porque es malo, sino como algo que se está dando en su propio devenir, es decir, en tanto devenir, que el fenómeno lo contiene todo y que no lo juzgo, sino que intento llegar donde ya le está para poder reflejar o intentar reflejar lo que se está dando ahí, lo que se está desplegando ahí.
fue. Pum. Exacto. Y fíjate que incluso podríamos pensar, John, que esa pregunta que hacía Gödel al principio, o sea, esa pregunta que nos hacía sobre por qué la psicología, por qué la psicología moderna intenta confraternizar con las opiniones cotidianas del ego, ¿sí? con las opiniones del sentido común, y además ser accesible a todas las personas. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que, bueno, había una necesidad económica en ese sentido, ¿no? Sí. La gente, los psicólogos tienen que venderse, tienen que trabajar, y además la pobreza intelectual de la propia psicología nos obliga a eso, ¿sí? Es decir, la pobreza nos lleva a la necesidad de empobrecer la propia psicología aún más y Sí, convertirla turistas intelectuales. Ay, y convertirla en un saber cotidiano. Y además habíamos dicho que también hay un proyecto cultural en el discurso, en la narrativa psicológica, que implica el poder sostener bajo esta misma narrativa procesos procesos político-económicos que van determinando la vida de los sujetos. Entonces, o sea, la psicología tiene que adecuarse en esa situación. sí, Podríamos incluso ahí, sí, soltar una nueva hipótesis acerca de otra situación del por qué la psicología hace esto. La psicología se vuelve cada vez menos compleja, ¿sí? Se vuelve cada vez más popular, ¿sí? Quiere ser cada vez más entendible, puesto que se ha convertido o se convierte en una defensa contra el mismo proceso psicológico, ¿sí? bien, bien. Y yo te voy a ajustar. Lo que pasa es que eso que dijiste me emocionó mucho. Yo tengo otra hipótesis también, Alejo, que la psicología dejó de ser ese agente subversivo, disruptivo, que es capaz de es capaz de diferenciarse, de suspenderse, por decirlo de alguna forma, de lo que está pasando a nivel de lo cotidiano, de lo común. Entonces, ¿qué pasa? La psicología se adhirió, es decir, se apegó, se camufló, se dio a entender y se apegó a todo eso que se está dando en torno a lo cotidiano y a lo humano. Entonces, responde a sus necesidades, responde a lo que pasa, le mejoro la salud mental, le mejoro todo lo que está pasando, hago crítica de por qué la gente está bien o está mal, hago crítica de cómo esta pandemia estuvo pasando, pero subversiva en tanto que es un agente disruptivo que perfora precisamente eso cotidiano, eso que está pasando ahí, para ver desde otro lugar totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es que así es lo que pasó. Porque fíjate que, ¿sabes por qué se me viene esta idea? Un pensador colombiano que se llama Estanislao Zuleta, que fue muy autodidacta, pero un calidoso hermano. No, te tengo que pasar un documental de él, donde él decía un poco que el psicoanálisis fue absorbido por las masas, fue absorbido, fue entendido y hace parte entonces de la cultura y de lo populacho, es decir, de lo popular. En este caso, la psicología entendía, la psicología junguiana cayó en eso también, se dejó adherir por todo el proceso de lo cotidiano, por el mundo de los dioses, de la individuación, del viaje del héroe, todo esto, a responder a todas esas dinámicas que se está dando en lo cotidiano, en lo común, pero que realmente se alejó de su propio propósito, de su propio trabajo, que es el desarrollo del alma que se está dando y que se está desplegando en sí mismo y que no obedece a la lógica de lo cotidiano, sino que lo cotidiano, lo común, obedece a esa lógica. Y eso es una cosa que para mí es muy fuerte también, es que pensar eso bueno, entonces pensamos que la psicología, yo como lo dije una vez, la psicología se volvió la puta del capitalismo, entonces mejora, ayuda, puente y adhiere a que el individuo responda muchísimo más a esas formas de explotación, como plantea un poco estos pensadores contemporáneos como Byung-Chul Han, pero cuyo trabajo ni siquiera responde a una positividad en tanto a una facticidad, sino todo lo contrario. La psicología responde en tanto a un mundo invertido, a un proceso que se despliega y lo único que puede hacer es poder
reflejarlo humildemente en sus propias condiciones, en sus propios procesos, en sus propias reglas. Más no podía ser. Ujú. Fíjate que yo ahí diferiría en el sentido de que la psicología llegó a ser. O sea, la psicología siempre fue eso. O sea, no, en ningún momento fue un movimiento contracultural realmente. O sea, la psicología nace del pensamiento protestante, por ejemplo, ¿no? Y tendríamos que remitirnos a Max Weber para poder argumentar cómo el mismo protestantismo no es sino una forma discursiva de las políticas capitalistas y de la economía capitalista que fue que es tan imperante en el momento actual, pero que se fue desarrollando desde hace varios siglos, ¿no? Entonces, pero precisamente este origen de la psicología, estas connotaciones de la psicología que aquí estamos platicando, John, no son vistas por la propia psicología, no son atendidas por la propia psicología, ¿sí? En el nivel de la psicología académica. Entonces, lo que propone Giegerich, otra vez en este sentido, es una psicología que esté a la altura de su propio proceso de abstracción, de su propia vida como pensamiento y de las propias ideas que necesitan pensarse a sí mismas continuamente para poder para poder alcanzarse en el nivel propio del pensamiento. Esto significa que la psicología tendría que volver sobre sí misma para poder cuestionarse a sí misma la posición en la que se encuentra, así como lo hacemos nosotros cuando por ejemplo, ante un paciente y la constante cuestión de sus propias patologías, llegamos o sea, el propio paciente puede llegar a la conclusión de que está haciendo con en una dimensión de su propio actuar, lo que otra dimensión le dice que no tendría que hacer, ¿sí? Ambas actúan al mismo tiempo. Y eso constituye precisamente en el nivel personal y individual la neurosis. Terminamos con esto, John. Este ya es el último párrafo de este subtema, perdón. Este pensamiento abstracto es lo que necesita el alma hoy. Es el alma que requiere más intelecto. El alma no necesita más sentimientos, emociones, trabajo corporal. Todo eso es cosa del ego. En las condiciones psicológicas actuales, la vida del alma solo puede ser captada, ¿sí?, a través del pensamiento abstracto más elevado y estricto. Por supuesto, un pensamiento psicológico abstracto. ¿Cómo ves, John? Sí, eso en su momento cuando lo leí me partió mucho porque en tanto supuestamente pensamos de que a través de los sentimientos, de toda esta emocionalidad a la que se apela hoy en día, realmente estamos apelando a cosas que son muy fáciles de entender o de dar, pero que no es más que un alimento para el ego, como vos mencionas muchas veces. Pero el alma en que tanto necesita intelecto es que necesita entendimiento, necesita pensamiento, necesita comprensión y necesita reflexión, reflejarse, es decir, comprender aquello o intentar aproximarse a aquello que se está desplegando ahí, aproximarse a ese pensamiento vivo que discurre ahí. Porque claro, es que cuando uno apela como a la emoción o al cuerpo, entonces, ay, bueno, estás enfermando, entonces es porque tienes una desintegración entre cuerpo y alma y entre el sentimiento y la emoción y entre el intelecto y el corazón, etcétera, etcétera. Pero que es que esas son formas que de una forma u otra son muy sencillas, son de sentido común a las cuales se puede apelar de manera fácil, pero en el tanto en que el alma necesita entendimiento, en la que necesita intelecto, es que necesita razón, lógica, pensamiento en un nivel abstracto, que lo hemos dicho en toda la sección. Así es, y o sea, si tú revisas los cursos de psicología, los talleres de psicología, la oferta psicológica de los psicoterapeutas, por ejemplo, están centradas en el trabajo con la emoción, en el trabajo con categorías como el niño interior, como ¿cómo se llama? La sanación, es decir, cerrar la Gestalt.
Sí, sí, sí. Pero es que es muy fácil apelar a la emocional, es que uno apelar a la emocional y a la culpa es formas muy fáciles y muy sectarias de poder manipular al otro. O Exacto. entonces, por ejemplo, ¿qué dice, por ejemplo, la terapia Gestalt en este caso? Que no necesitas intelecto, no necesitas nada, siempre apelan a la emoción como una forma en la cual pueden entrar a manipular hasta incluso lo que está pasando ahí emocionalmente. Pero ¿y por qué en tanto no se apela entonces al intelecto o al pensamiento? ¿Por qué? Porque supuestamente no sirve de nada o no hace nada, porque es lo que uno muchas veces escucha. Y yo digo, pero si supuestamente es una forma en la cual ya se está, es decir, en tanto que el intelecto, el pensamiento, como puede reflejar lo que está ocurriendo ahí, pero apelar a la emoción, porque eso me pasó a mí una vez en un taller que estuve de constelaciones familiares que me decían, no, es que aquí no pensamos, aquí sentimos, aquí no razonamos, aquí no hemos dicho, ay, fue puta, ¿cómo así? Claro, porque esas son, no, es porque a través de la emoción es muy fácil manipular y a través del sentimiento. Y es que nace, esto me lo comentó un poco Ale, que es que, y el psicólogo tiene esas muy pistas de esas de manipulador, y psicólogo que no la tenga, pues se está engañando. Pero es por eso, es que apelar a la emoción es muy fácil. Así es muy sencillo y además, como tú dices, hace ganar adeptos. La emoción es muy, la emoción, la gente, el ego en sí mismo busca emocionarse, le gusta la emocionalidad. Ajá. Por ejemplo, este trabajo que algunos psicólogos hacen con lo luminoso, ¿sí? Lo luminoso en psicología junguiana implica esta necesidad de la propia persona por obtener emociones. Yo lo vivo con los pacientes, por ejemplo, en algunos casos en las primeras sesiones sobre todo, los pacientes lo primero que me manifiestan es, eh, me siento muy feliz, me siento muy tranquilo, ¿no? Me emociona eso que he visto contigo y toda esa situación. Entonces, o sea, yo podría decir, oh, qué bien, ¿no? Hemos contactado la emoción y ahora estamos haciendo un trabajo provechoso en este proceso terapéutico, pero realmente me parece que o más bien yo sé que cuando aparece la emoción de forma exacerbada en un sujeto y en un proceso, eso quiere decir que se ha desplegado una defensa, es decir, el discurso que en algún punto tendría que ir al proceso psicológico que está ocurriendo ahí, ha sido absorbido por el ego, ha sido retomado por el ego. Y en este sentido, el ego intenta manipular precisamente este proceso que se va desarrollando y que implica la negación de su propia realidad para volverlo parte de su propia estructura. ¿Sí? Es decir, en pocas palabras, el ego se infla con los discursos que va escuchando de las personas. Por eso Claro. lo comentábamos, ¿no? Yo no sé si recuerdas que o sea, no importa la formación, ni importa la experiencia, ni importa cuántos libros yo he leído. O sea, lo que importa es precisamente quién en mí ha hecho eso, quién en mí ha estado en terapia, quién en mí hace terapia, quién en mí lee los libros, ¿sí? Si soy yo como sujeto y me sirve solamente para inflar mi propio estatus personal, ¿sí? Entonces, no importa, o sea, no ha importado lo que he hecho porque no he dejado que ese proceso haga su propio trabajo en mi estructura intelectual. O sea, lo que ha hecho simplemente es reforzar lo que yo ya sabía, ¿no? Y entonces, por eso tú ves a un montón de personas cultas, ¿sí? Que siguen diciendo lo mismo, es decir, porque para ellos todos los autores no hacen otra cosa que aseverar lo que ellos ya saben. Ujú. Y Sí. esto es muy común, ¿no? Cuando utilizas a un autor para aseverar lo que ya sabes, entonces no estás leyéndolo, estás simplemente imponiendo tu propia idiosincrasia en el texto que está enfrente de ti. No estás leyendo, estás reafirmándote. Sí, eso era lo que yo iba a mencionar un poco, porque sí, muchas veces hasta incluso los pacientes también van a terapia, que le reafirmen sus ideas, su forma de pensar, su forma de emocionarse, su forma de ver la vida, o que leen dos o tres cositas. Eso suele ocurrir mucho también. Y o cuando, por ejemplo, si yo, ay no, yo voy a leer a Gigeris porque entonces voy a encontrar ideas prácticas de poder trabajar y hacer esto, o yo voy a encontrar a Jung porque me sirve para esto. Hay realmente
queremos pasar intocados y confirmar algo en lo que ya sabíamos o algo en lo que ya estaba pasando, o dárnoslas hasta incluso de que somos intelectuales en determinado tema porque confirma lo que yo he venido pensando, pero que en tanto el enfrentamiento con un texto es ver cómo ese texto interpela el entendimiento que lo ha atravesado usted por tanto tiempo. Si el entendimiento no está en juego, lo que usted sabe no está en juego, entonces ahí realmente donde muchas veces hay que entrarse a preguntar, porque entonces siempre la visión utilitarista del ego me va a servir, me va a ayudar, y así va a pasar, cuando muchas veces la gente se ve, por ejemplo, interpeladas por la obra de Gigerich, por la complejidad. Es que Gigerich es muy abstracto, no me sirve, es poco práctico, es un filósofo. Entonces uno dice, realmente entonces ¿quién está leyendo? Es el ego el que va a leer para mirar qué puede sacar para usted poder aplicar en psicoterapia o para poder explicar y entender los fenómenos que se están dando. No, la obra de Gigerich, no, pues al menos como yo la he entendido y como he aprendido con ustedes, es que no confirma nada de eso, sino todo lo contrario. Es como un martillar, como diría Nietzsche, un poco la situación de hacer psicología a martillazos, digo yo, de cierta forma. Y ahí es donde realmente está, incluso si lo fuéramos a llevar en el plano, es decir, de la psicoterapia, que como Marlan dice que Gigerich es un autor que no es aplicable a los pacientes porque su psicología es muy pura, hombre, yo diría que es todo lo contrario. Porque si hay algo que, por ejemplo, uno se puede enfrentar en el consultante, en su propio entendimiento de cómo él entiende las cosas, es decir, en cómo está en juego ese entendimiento ahí, me parece que es más aplicable que un berraco, pues pienso yo. Entonces, ahí hay algo que generalmente el psicólogo no se quiere ver enfrentado a y es con la complejidad. O sea, la complejidad lo asusta, el pensamiento lo asusta, el esfuerzo de hacer eso ahí lo asusta. No lo quiere hacer. Y bueno, y es precisamente como lo mencionamos un poco en los lives de Hillman, cuando mencionamos un poco, claro, es que la desgarradura de las ideas y que las ideas caigan, eso es un proceso doloroso, es un proceso angustioso, porque exige el compromiso total ante el pensamiento vivo que está surgiendo ahí y poder acoger ese huésped, poder atenderlo y dejar que ese pensamiento viva a través de mí. Hay una idea falsa, ¿no? En cuanto a esta situación que tú mencionabas hace rato, que era la de que el pensamiento no sirve, ¿no? Es decir, los psicoterapeutas regularmente repiten esa situación: piensas demasiado, hay ideas irracionales, es decir, como si el pensamiento fuera un monstruo que habría que derrotar en el proceso terapéutico porque es el que causa todos los problemas. Pero es al contrario, es decir, eso que llamamos pensamiento, digamos, lo que es un conjunto de ideas que no han sido pensadas, ¿sí? Un conjunto de ideas que están en ciernes y que no se han permitido poder expresarse tal como tendrían que hacerlo. El síntoma es eso, el síntoma es una idea que ha sido detenida, que ha sido petrificada y que ha sido literalizada de tal manera que se ha convertido en un acompañante continuo del sujeto en su proceso de existir. Al contrario, ¿sí? Cuando tratamos emociones, cuando tratamos la ansiedad, ¿sí? Es decir, cuando nos centramos en la ansiedad, en las emociones, en la curación, todo eso es demasiado abstracto, es muy abstracto. Abstracto en el sentido de que está abstraído de su propio contexto como idea. Yo creo que la ansiedad es una cosa ahí contra la cual yo tengo que asumir y relacionarme con ello de una forma determinada. No me paro a ver o no me detengo a ver cuál es su propia estructura lógica en la cual se sustenta para poder decirme que eso que está sucediendo ahí tiene que ser tratado de esa manera simplemente. No pienso. Si precisamente el problema de esta situación es que no se piensa, o sea, emulando a como decía, a lo que decía Heidegger,
todavía no pensamos, ¿no? Es decir, el tratar estos procesos psicológicos desde el punto de vista puramente emocional, puramente Prácticos. sensitivo, sí, desde el sentimiento y toda esa situación, implica que hay un autoengaño en ese proceso, ¿sí? Porque también la emoción, también el sentimiento son pensamiento, ¿sí? Se piensa, son ideas que están ahí latentes, pero son ideas que ante las cuales nosotros actuamos como si no lo fueran, ¿sí? Ya nuestro abordaje es un abordaje neurótico, un abordaje que separa la idea de su expresión, ¿sí? Sí, Entonces, un actuar compulsivo, un acting out. entonces el punto aquí, John, sería eh, precisamente en terapia y en psicología, todavía no pensamos suficiente, ¿sí? Todavía no hemos profundizado en el pensamiento. Tendríamos, por eso dice Jägerich, que pensar más, ¿sí? El alma necesita pensamiento en este momento, no necesita emociones, no necesita sentimiento. El alma es fría, el alma es vida lógica. Y la vida lógica solamente puede ser atendida por el propio pensamiento. Sí, eso para terminar eso que vos estás diciendo y que realmente eso es algo que le cuesta, ay, pero no hay emoción, no hay nada, no, todo lo contrario, si no nos damos cuenta que dentro del pensamiento hay un movimiento de un pensamiento vivo en la emoción, realmente no estamos teniendo en cuenta y el asunto que lleva la emocionalidad y el sentimiento es que se divagan mucho, divaga por allí, divaga por allá, pero si fuéramos a verlo realmente, es decir, en tanto que en la emoción se oculta un pensamiento que se despliega y el trabajo es poder aterrizarlo, adentrarse y no dejarlo escapar y no divagar como lo hace la emoción o el sentimiento, sino que el pensamiento, el entendimiento aterriza en tanto que permite adentrarse y hay que hacer un esfuerzo para poder saber qué está pasando ahí. Dale. Fíjate que el comentario que nos hace Carlos Spoiler, que es un colega y muy amigo de la página de la psicología como disciplina de la interioridad, dice, a mi entender lo emocional es prereflexivo, es carne, predisposición e intencionalidad frente a lo factual. Así el acto de reflexionar el alma, que interpela, precisamente hace emerger a priori a nivel experiencia humana, un estar situado emocionalmente en un nuevo, emocionalmente nuevo momento a momento, el mismo que se eleva a su nivel lógico a través de lo reflexivo. Completamente de acuerdo, ¿no? El punto es que en la emoción hay una idea inexpresada, una idea en ciernes, en desarrollo, que tiene que desarrollarse. Lo que hacemos precisamente al detenernos en el trabajo emocional es no permitir que esa misma idea se desarrolle. Por lo tanto, el proceso terapéutico es realmente un proceso antiterapéutico. Porque si la terapia, como habíamos dicho con Gilman, implica el cuidado del alma, y el alma, en ese sentido, es la idea latente en el fenómeno de la emoción, cuando usamos el trabajo emocional para contener a la idea y no permitir que esta idea emerja, ¿sí? Para quedarnos en la emoción, para quedarnos con el huevo y el cascarón y no permitir que lo que está allá adentro se vuelva, ¿cómo se llama?, explícito. Entonces, lo que estamos haciendo es mantener al fenómeno en su calidad de, podríamos decir, de psicología solo ánima. Es decir, en su pureza, en su delicadeza primordial. No permitimos que irrumpa la contradicción en el mismo fenómeno y que lo niegue de tal manera que lo que surja sea lo que está pensado ahí en el mismo fenómeno. No queremos eso, no queremos cargar con eso, no queremos trabajar y esforzarnos por esa situación, porque no queremos ser heridos tampoco por eso. Porque nosotros como personas, como psicólogos, que estamos asentados en el lado del ego, ¿sí? Tampoco queremos hacer ese mismo salto, tampoco queremos cambiar, queremos permanecer en nuestro propio campo florido, en el reino de la madre que nos sustenta, ¿sí? Y En el cantar terreno vallado. el constante himno de devuélvanos nuestra antigua religión, que para nosotros era suficientemente buena.
Bueno, a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este Facebook Live, muchísimas gracias. Recuerden entonces pues que los vamos a seguir transmitiendo aquí por la fanpage del Mito de la Realidad los martes a las 8 de la noche. Entonces también los invitamos también para que apoyen el proyecto en Patreon. Y bueno, Alex, no sé si algo más. Nada más, con esto terminamos el subtema y seguimos con el siguiente, el qué del discurso psicológico para la siguiente sesión. Ya estamos a punto de acabar este primer capítulo. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Chao, pues. Hasta luego.